asambleísta Belén. Una nueva intervención, la asambleísta por Pichincha, por la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín. Segundo debate, me parece que es importante hacer algunas puntualizaciones. En el Ecuador de hoy, el desempleo subió, y esto es innegable. Ahora más de 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, y de ellos cerca de 500.000 de ecuatorianos están en este preciso momento en el total desempleo. Esto significa que de las 8.379.000 y pico de personas que conforman la población económicamente activa, solo el 38% de la población, insisto, solo el 38% de la población tiene un empleo adecuado en este momento en el país. Es decir, que casi 7 de cada 10 ecuatorianos necesitan en este momento una oportunidad laboral. 7 de cada 10 ecuatorianos, y esto de forma urgente. Por lo que nuestro principal objetivo en esta ley que estamos tratando ahora en segundo debate debe centrarse en dos acciones específicas. La una, que tiene que ser a través de esta ley de emprendimiento, generar fuentes de trabajo. Y del otro lado también defender el poco trabajo adecuado que en este momento los ecuatorianos tienen en el país. Pero ojo, ambos objetivos solo se pueden alcanzar a través de la protección de los derechos de los trabajadores. Nosotros no podemos hablar de una ley de emprendimiento si es que dejamos de lado y omitimos los derechos que tienen los trabajadores, que son irrenunciables. Esta asamblea debe garantizar y proteger sobre todo aquello, los derechos de cada uno de los trabajadores del país, pero además debe centrarse en atender las necesidades básicas de la población. Y cuando nosotros pensamos en las necesidades básicas de la población, necesariamente nos remitimos en primer término a la generación de empleo. Todas las encuestas lo dicen, los ciudadanos en la calle lo dicen de manera diaria. Lo que se necesita en este momento y lo que el Ecuador necesita en este momento es generar empleo. El empleo y la inseguridad son las dos preocupaciones mayores que tienen en este momento los ciudadanos ecuatorianos. Y debo decirlo que nosotros como Asamblea Nacional les estamos debiendo. Esta Asamblea está debiéndole a los compatriotas ecuatorianos una ley que permita precisamente generar lo que ellos necesitan en este momento, que es empleo. Todavía tenemos tiempo de hacerlo, y qué mejor manera de conseguir este objetivo que a través de la ley del emprendimiento. Quisiera creer que el actual gobierno tendría también eso en mente. Me refiero a la generación de empleo, precisamente de lo que estamos hablando, y que no se le ocurriría al actual gobierno utilizar esta crisis laboral que nos afecta en mayor o menor medida a todos, crisis laboral que además ha sido también generada por el propio gobierno, por los despidos que se han dado en el sector público. No quisiera pensar, por ejemplo, que el gobierno quiera presentar a los empresarios ciertos incentivos que no sean más que la afectación de los derechos de todos los trabajadores. Sin embargo, todo el país ya sabe de las pretensiones que ha tenido este gobierno de incluir, sea como sea, nuevas modalidades de trabajo que beneficien únicamente a un grupo minúsculo de la población, y que las publicita como supuestamente la mágica solución para combatir el desempleo en el Ecuador, llegando incluso al absurdo de presentarlas como una nueva alternativa, cuando todas esas políticas de flexibilidad laboral no son nuevas en primera instancia. Además, ya han sido aplicadas con anterioridad en el país, no han dado resultados, ha significado precarización laboral y sobre todo ha significado regresión de derechos. Atención. Cada vez que nos hablen de flexibilidad laboral y nuevas modalidades de trabajo, debemos revisar la historia ecuatoriana, nuestra propia historia, y así nos daremos cuenta que estas viejas recetas ni mejoran el nivel de empleo y tampoco reducen la informalidad. Por el contrario, provocan flexibilidad laboral. Esto ya sucedió aquí, precisamente en la época en la que gobernaba el Fondo Monetario Internacional. En términos comparativos, el salario disminuyó en un 172% en menos de una década.
si consideramos el mínimo en 1989 y 1998. Insisto, época en la que gobernó en nuestro país el Fondo Monetario Internacional. Todos recordamos que esa disminución salarial no implicó un aumento en el nivel de empleo y mucho menos la disminución del trabajo informal. Todo lo contrario, la tasa de desempleo aumentó de 7% en 1988 al 14.4% en 1999. En otras palabras, desregular al sector laboral para supuestamente aumentar el nivel de empleo es una falacia. Al revisar este proyecto de ley que dicen es positivo para la generación de trabajo, advierto al presidente de la comisión que en el artículo 44 se propone, abro comillas, un régimen especial para la contratación de personas para emprendimientos donde sin socialización alguna el ente rector, es decir, el Ministerio de Trabajo deberá desarrollar, dice, el Ministerio de Trabajo deberá desarrollar modalidades o una modalidad contractual para implementarse en el trabajo emprendedor. Advierto, presidente de la comisión, que esta propuesta viola el convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice la OIT sobre la política de empleo, en su artículo 3. Se consultará a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se haya de adoptar y en relación con la política del empleo se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objetivo de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones, y además de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución. Cierro comillas. Esto quiere decir que esta modalidad o modalidades a definir deben ser debatidas en otra instancia y no tiene que ser en este caso el Ministerio Rector del Trabajo el que asuma esas nuevas modalidades o cree estas nuevas modalidades, sino conforme a lo que establece la ley que ya está vigente. De igual forma, es preocupante, y debo decirlo, la disposición transitoria séptima que tiene que ver con la afiliación a la Seguridad Social, pues manifiesta que 90 días después de que entre en vigencia esta ley, se establecerá una modalidad, dice, de afiliación especial para el personal que labore para emprendedores, en función de las modalidades de contratos de emprendimiento creadas por el ente rector en materia de trabajo. Sugiero al presidente de la comisión en este sentido eliminar esta disposición precisamente porque no se pueden establecer modalidades especiales de afiliación, sino aquellas que constan en este caso, la propia Ley de Seguridad Social. Es nuestra responsabilidad y obligación, por último, presidente y compañeros asambleístas, vigilar que estas modalidades no sean en ningún caso regresivas de derechos. Insisto, entonces, en la necesidad de eliminar esas atribuciones al ente rector en materia de trabajo, señaladas en el artículo 44 y también, en este sentido, en la disposición transitoria séptima. Caso contrario, lo que estaremos haciendo en esta asamblea sería perjudicar a los trabajadores del Ecuador. Gracias, presidente. Escuchábamos allí la intervención del asambleísta por Pichincha por la Revolución Ciudadana.